Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Muy buenos días, pues están ya los ministros de Economía empezando a analizar en detalle lo que los ministros de Energía ya les han planteado para reducir el precio de la factura eléctrica, el precio de la energía en Europa. Es el punto fundamental del fin de semana. Van a llevar ya esas propuestas. No hay ninguna, en un principio, del que se haya aprobado viniendo desde el gobierno español, a pesar de que en el Senado dijo Pedro Sánchez que sí que estarían, y a partir de ahí toca tomar decisiones. Miren, es fin de semana, se puede ver todo con un poco más de tranquilidad, sobre todo porque el mercado ha dado esta semana esa pausa, ese respiro, esa relajación, sobre todo después de conocer la subida de tipos en Europa. La clave fundamental es si es suficiente. ¿Va a ser suficiente las medidas que se tomen por parte de la Comisión Europea para reducir el gas? Pues miren, la clave fundamental no está en manos de la Comisión Europea, está en manos de los ciudadanos. Por mucho que la Unión Europea empiece a imponer determinados topes, van a suponer un aumento de la deuda europea enorme. Ya se habla que en España la deuda sobre el Producto Interior Bruto, solo con las ayudas iniciales, la de los 20 céntimos y demás, va a subir un 3% esa deuda sobre el Producto Interior Bruto, y no ha empezado esto a subir. Por lo que España se puede poner en un 130, 135 si las medidas van aumentando y lo hacen de una manera rápida en el invierno. El punto fundamental está en Lagarde. Lagarde perdió, por un lado, el momento de acercarse a la inflación de una manera racional, y el otro día en la rueda de prensa, y lo hemos dejado sobre todo para el fin de semana para reposarlo, tuvo un tono altivo, por no decir otro término. Tuvo un tono de ponerse ella a decir, oye, ¿y qué? La frase concreta, voy a leerla, es ¿cómo modelas el coronavirus, la guerra de Ucrania, el chantaje energético? Asumo la culpa, por primera vez, pero no éramos los únicos equivocados. Con la boca pequeña, aunque lo dice, empieza a Lagarde a dar una visibilidad del grave error que ha cometido el Banco Central Europeo y que van a pagar todos los europeos. A partir de ahora, o a partir de aquí, una vez que ya se ha cometido el primer error, miren, el factor fundamental ahora mismo es que no cometan el segundo error. Y el segundo error está en volver a subestimar el impacto energético en el conjunto de Europa. Y hay dos figuras clave que pueden estar entendiendo mal el error, y se vieron ayer. Ursula von der Leyen, por un lado, y por otro lado, Christine Lagarde. Me explico. Ursula von der Leyen ayer apareció diciendo que el mensaje, que sobre todo desde Alemania se va transmitiendo, de se va a poner todo el dinero que sea necesario y no vamos a tener un problema con la energía. 2022-2023 se acaba el invierno. Es decir, otoño, winter is coming, hacia la primavera. ¿Qué está queriendo decir ahí? Está queriendo decir que en la primavera ya no hay gas, según sus cálculos, y que a partir de ahí sí que habrá que hacer un plan, pero la Unión Europea, Europa, gana tiempo. Dice, hasta la primavera, como hemos conseguido almacenar el 80%, lo vamos a tener. Bueno, ese puede ser el primer error fatal para el conjunto de Europa, porque ese nos llega hasta primavera, depende de los ciudadanos y de las empresas. O hay un ahorro real en el que el ciudadano se da cuenta de que tiene que cambiar el comportamiento, y la empresa igual, oye, hay que ahorrar todo lo posible, o ese movimiento no va a producirse hasta primavera, sino que llegará mucho antes y será en pleno invierno. A partir de ahí, miren, uno de los comentarios más compartidos en Frankfurt cuando estuvimos esta semana es que el problema no es Alemania y es Italia. Que Alemania tiene muchísimo dinero ahora mismo, que va a poder ponerlo encima de la mesa y sortear la situación. Italia no. Ahí es el Banco Central Europeo. Pero volviendo a lo que estaba sucediendo con Europa y von der Leyen pone encima de la mesa una situación que puede poner en jaque al resto de los países europeos.
Si von der Leyen se está equivocando y ha rehusado adoptar, por ejemplo, ya aparece la exención ibérica o un impuesto especial sobre las energéticas, sino que simplemente quiere un tope para las renovables y una subvención de la parte de arriba, un déficit de tarifa, parte de arriba del límite, pues todo esto se subvenciona. Su error, si se ha producido o se produce en los próximos meses, es fatal. Económicamente es caos total. A partir de ahí, ¿qué entraría? El Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo pues dice que eleva del 6,8 al 8,1 la inflación y del 3,5 al 5,5 la previsión para este año y para el que viene, del 3,5 al 5,5. Y FW dijo que la de Alemania del 8 al 8,7. Ojo, si el otro error ya lo ha cometido von der Leyen, lo hubiera cometido von der Leyen al estimar los tiempos y las medidas, si el Banco Central Europeo también confunde toda la situación en cuanto a previsiones, piensen que dijo, esa va a ser la inflación, año que viene, en ese entorno del 5,5%. Es decir, que estaría consiguiendo reducirla y podría, eso sí, mediante subir los tipos, ayer ya lo empezaban a decir por la mañana, al 4%, conseguiría empezar a coger la inflación y tirarla hacia abajo en primavera, cuando ya no hay una necesidad excesiva de los precios de la energía. Miren, el otro comentario, y entramos en el Banco Central Europeo, es el tono chulesco de Bruselas. Uno de los comentarios más llamativos entre pasillos y despachos ayer en Bruselas, que refleja la ineptitud, es de los funcionarios diciendo que si todo lo del gas ruso, el corte fue el pasado viernes, sábado, es que encima cae el precio del gas, pues que no para tanto. Oiga, no se están enterando de absolutamente nada. Están confundiendo una situación de escasez con una situación de precio. Pero ¿cómo pueden ustedes estar diciendo, entre pasillos y despachos en Bruselas, funcionarios de Bruselas, diciendo que si esto es todo lo que se va a ver con el gas ruso, entonces Putin no tenía razón y Europa ha sobredimensionado el problema? No tienen ni idea. Es decir, es un movimiento puntual del mercado que no deja de llevar los precios del gas a una situación histórica respecto a lo que se veía, con una confianza del consumidor históricamente baja en Reino Unido desde 1970. Primera crisis del petróleo, a punto de entrar en ella, desde la década de los 70. No se veía en Reino Unido la confianza del consumidor igual. En Europa, échense atrás más de 2008 para ver una situación como la confianza del consumidor actual. Bueno, pues para los funcionarios europeos, para una serie de funcionarios europeos que el viernes estuvieron entre pasillos y despachos, transmitiendo sobre todo a los periodistas, pero sobre todo a los lobbies, es decir, a esos grupos de presión, estén tranquilos. Si esto es todo, no estén tan nerviosos, miren, si baja el precio. ¿Pero de dónde los han sacado? Bueno, miren la falta de previsión que ya se empieza a ver y sobre todo cómo se está subestimando el impacto que además va a tener que ir de la mano de ciudadanos y empresas. El otro punto es el Banco Central Europeo. Ya les estaba comentando la previsión que hizo sobre la inflación. Miren, ya estábamos viendo cómo hace una autocrítica de aquella manera. Todo a ver quién lo habría visto. Esto era muy difícil, la guerra de Ucrania, los modelos de cómo modelas el coronavirus, el chantaje energético. No éramos los únicos equivocados. No sois los equivocados que han llegado más lejos sin subir los tipos de interés. Sois los más obcecados en que vuestra fotografía económica era la que era, en lugar de modelarlo, en lugar de modularlo y haber subido tipo de interés en mayo al menos. No cuando al final, meses después, se ha subido y ahora ya vamos con prisa por estar detrás de la curva y con menos transparencia e información para el ciudadano que, para cuidar sus finanzas personales, ha tenido una información errónea. Ojo, primero, no se preocupe, esto es puntual. Gente que ha tomado una decisión de no cambio la hipoteca a fija, si es puntual. Luego, esto bajará el año que viene los tipos de interés. Ahora, bueno, entre 2 o 5 subidas del tipo de interés. ¿Y cuándo bajan?
24. ¿Y cuánto se van a modular las hipotecas hacia arriba? ¿Cuánto voy a perder de finanzas personales? Debe pensar muchos ciudadanos ahora mismo que tienen una hipoteca de 200.000 euros a variable. 6.000 euros al año. 8.000, dependiendo de que al final, si se va al 4% más. Oiga, usted no podía dar toda esa información. Usted no ha podido adelantarse dando una visión clara. Es que ni ayer, ni este jueves dio una visión clara, ni antes de ayer. Miren, la otra parte que decimos, oye, von der Leyen se puede haber equivocado, Lagarde viene equivocándose meses atrás, los funcionarios encima se ponen chulos, si esto es todo, no hay problema, y llega Lagarde y dice, bueno, vamos a crecer en un 0,9. Ah, vale, 0,9 parece muy optimista. ¿Y en el bottom, qué cuestiones hay para que nos vayamos a la parte baja? ¿Cuál es la parte baja de la previsión? Bueno, menos 0,9. Ah, ¿y qué tiene que pasar para menos 0,9? Bueno, si Rusia corta el gas... ¿Perdón? ¿Cómo que si Rusia corta el gas? Si tienes 2 hilillos de gas ahora mismo ruso, 2 hilillos pequeñitos que van hacia Europa, Rusia ya te ha cortado el gas. Llegaste tarde a la toma de decisión de los tipos de interés. Von der Leyen está llegando tarde al movimiento de cuál debe ser el proceso para topar, término esencial en la segunda temporada de toda esta historia, la electricidad, cuál es el modelo sostenible, y ahora el Banco Central Europeo llega tarde también a la hora de entender cuál es el cuadro macroeconómico, porque si Europa va a decrecer un 0,9 el año que viene, solo si el gas ruso lo han cortado, y ya lo han cortado, entonces ¿cuál es el cuadro macroeconómico real que ahora mismo debería estar afrontando el Banco Central Europeo? ¿Juega el Banco Central Europeo con una situación de depresión económica, no de esta inflación? Porque un 0,9% no es bajo crecimiento y alta inflación, como dijo Christine Lagarde, una situación de esta inflación. Un 0,9% en el primer golpe, 2023, en el primer ejercicio sin gas ruso, primer invierno sin gas ruso, 0,9, pero con 80% de las reservas en Europa. ¿Y qué puede pasar en el 24? En el que no tienes tiempo para rellenar reservas. Si no te devuelven el gas ruso, y no parece que se vaya a producir una situación sencilla de salida de las sanciones / devolución del gas ruso. Vamos de error en error. Y luego es muy fácil decir, oiga, es que estaba muy complicado. Coronavirus, la crisis energética, todos decíamos lo mismo. No decíamos lo mismo, no decían lo mismo. Europa iba un paso por delante en... No pasa nada. Oiga, ojo a la situación del menos 0,9%, el impacto en las familias y la dificultad de salir. Y con todo eso, vayamos a un término, a una parte final ya, les dejo una última reflexión. ¿Por qué los mercados reaccionan positivamente? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué los bancos suben un 10% en 2 días? Prácticamente. Primero, porque se espera que vayan a subir el doble de cómo están a nivel actual. Y luego, la clave de toda la historia. La máquina de imprimir, la máquina de lanzar dinero, la máquina de estar detrás de los problemas. ¿Saben lo que es, no? El balance de compras de deuda. No se ha reducido. Pero si se iba a reducir, no ha reducido el balance de compras ni las inyecciones de liquidez a las entidades financieras para que presten a los clientes, el famoso Long Term Refinancing Operation, que no se ha reducido nada. Entonces, la banca va a vivir en los próximos meses el paraíso. Pero el paraíso. El BCE mantiene en los mismos términos esa subasta de liquidez que se destina a facilitar financiación a empresas y a familias, pero ¿ustedes creen que ahora mismo el momento es financiar a familias y empresas? Si está todo el mundo aquí ya, si están subiendo los tipos, se va a mantener. ¿Pero cómo se van a mantener? ¿Como estaban en el tiempo del coronavirus? ¿Al cero? No. Ahora hay negocio. Ahora ha vuelto el negocio a la banca. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el BCE
decide mantener esas aperturas, ¿no? Esas subastas de liquidez? Pues porque en 2011 y en 2012, cuando recae la economía, y por supuesto con el COVID, fueron la clave de toda la historia. La clave para que no hubiera un austericidio, que dice sobre todo la socialdemocracia europea, es que el BCE cogió y hizo boom, 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 y a emitir. Y que sea lo que Dios quiera. Y eso es lo que ahora mismo el BCE está volviendo a hacer. Va a estar unos meses, vamos a ver si está a final de año, un poco más, un poco menos, vamos a ver, no he dicho todo el detalle de cuándo, pero el BCE es el que va a pagar esta fiesta. Va a subir el endeudamiento público de los Estados miembros. Es evidente. Y para eso necesita mantener la máquina de los billetes a tope. No puede reducirla ni un poquito. De tal manera que vamos a ver cómo la exuberancia del gasto público va a ser la clave fundamental en el que no se sabe si al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y ese es el siguiente problema. ¿Hasta qué punto el BCE, error tras error, no nos está conduciendo de una manera agresiva a una crisis de deuda? Que ese sí sería el punto final de toda esta historia. Si error tras error se van cumpliendo y entonces Lagarde tiene que sacar el bazooka de la compra de deuda pública, pero a lo bestia, para esos 1,4 billones sumado a todo lo que ya se ha emitido. Y tenemos en 2 décadas un movimiento de deuda pública con compras del Banco Central Europeo que, inundado todo, tiene 2 cuestiones clave. Tiene la necesidad en ese endeudamiento de la refinanciación peligrosa y posibilidad de crear una crisis de deuda, pero tiene por el lado de atrás que el Banco Central Europeo estaría inyectando liquidez a un mercado inflacionario. Uy, ¿cómo íbamos a saberlo?, dirán dentro de 12 meses. Había que salir al rescate de los países y del ciudadano y de las empresas. Había que pagar la fiesta. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia? Bueno, muy fácil verlo luego. Bueno, o muy fácil es no analizarlo antes. Si Europa no puede sobrevivir sin el gas ruso finalmente, todos estos errores nos llevan a que la economía europea se va al caos. No al caos, al caos. ¿Y qué vemos ahí? Vamos a ver una caída del Producto Interior Bruto, que ya están diciendo los analistas que en el peor de los escenarios se te puede ir, en lugar del 5% que decían antes, pues en torno al 3% de caída desde niveles actuales. Desde ahora un nivel de caída del 3% del Producto Interior Bruto. Y una situación donde el empleo sí va a resultar muy dañado, no ahora, sino a 2 años vista, donde se empiecen a ver las consecuencias de todo ese movimiento de errores continuos por parte de Europa. Este fin de semana, nada, en estas horas se va a conocer parte de ese plan europeo y vamos a ver hasta dónde llega el bazooka luego del Banco Central Europeo para cubrir todos los gastos que quieren hacer los estados. 1,4 billones, con B, europeos, es la parte inicial, pero 600.000 extra están añadidos con el déficit de tarifa, de tal manera que estaríamos en 2 billones de euros para toda Europa, para hacer un paquete, un plan que sirva para sobrevivir las familias al aumento de los precios. Nada hay en todo eso de la escasez. Esto no significa que no nos quedemos sin gas, de lo que parece cada vez más que hay muchas opciones. Buen día, tenemos poco más que esto. Estaba mirando el movimiento ayer de Bullard, 75 puntos básicos, bueno, no nos cambia nada. O Waller, también de la Reserva Federal, que dijo que la inflación es demasiado alta y que es prematuro declarar que ha tocado techo, es decir, que no hemos llegado al límite y que hay que seguir subiendo. Esto se va al cielo en tipos de interés. Vamos a ver el movimiento durante el fin de semana, vamos a analizarlo, se lo estaremos contando y vamos a ver cómo empieza una semana que ya empieza a entrar en ese otoño de temperaturas
mucho más fuertes. Buen día, buen fin de semana y buen negocio.